Aleluya. Bien, pues le voy a invitar a que me acompañe en la escritura y me gustaría que fuéramos a un versículo que está en Juan 14:27. Juan 14:27 nos dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Acompáñenme a leerlo una vez más. Dice la escritura en Juan 14:27. Paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo lo da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, es lo que dice la escritura. Pero es muy importante que podamos entender la definición de paz. Porque cuando hablamos de la paz, en el griego es la palabra eirene, es como está definido, descrito en los evangelios. Es decir, cuando encontramos la palabra paz, desde Mateo hasta Apocalipsis, se utiliza la palabra eirene. Y entre sus significados, es muy importante que podamos identificar esto, que la definición de paz es unirse, es prosperidad. La definición de paz es ser uno de nuevo. La definición de paz es tranquilidad, descanso. Ahora, si la paz significa esto, ¿qué tiene que ver la paz que Jesús habla en Juan 14:27? Porque dice la escritura que no es la paz que el mundo nos da, pero es la paz que Jesús nos provee, que Jesús nos da. Recuerde que la gracia de Jesús nos provee todas las cosas. Así es que mientras este mundo está entendiendo o definiendo la paz como ausencia de conflicto o ausencia de guerra, en términos prácticos, la definición de paz en la Biblia tiene que ver con cuando Dios se involucra en entrar en acuerdo con nosotros. Cuando Dios se involucra a estar o a entrar en acuerdo con nosotros. Es decir, Dios desde el principio tuvo un plan salvador para usted y para mí. Antes de que usted y yo naciéramos, Dios preparó un plan maravilloso. Y este plan tenía que ver con estar en paz, Él y con nosotros. Recuerde que por el pecado original, el hombre se separó de Dios, es decir, murió. Su espíritu murió. Se separó. Pero cuando Jesús vino, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y cuando el Señor Jesucristo resucitó, no solo afirmó y confirmó lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, sino que garantizó, como si fuera una factura, una garantía, poder disfrutar todo lo que Él conquistó por usted y por mí, por el intercambio divino en la cruz del Calvario. A través de que Él resucitó, Dios lo exaltó hasta lo sumo y envió su espíritu a nuestros corazones. Recuerde que la escritura nos dice en Juan capítulo 1 que todo aquel que recibe a Jesús se le da el poder de ser hecho hijo de Dios. Y Gálatas 4:6 nos dice que, y por cuanto somos hijos, Dios envió el espíritu de su hijo a nuestros corazones. Pero ¿qué más sucedió en la conversión? Bueno, es importante que recordemos que cuando
recibimos a Jesús, cuando creímos en Jesús, en lo que Él hizo por nosotros en el Calvario, y creímos en su nombre, en su persona divina, es decir, que Él descendió del cielo, Dios descendió del cielo y se hizo hombre y murió por usted y por mí, entonces Dios crea en nosotros un espíritu nuevo, quita nuestra naturaleza pecaminosa, la lleva a la cruz del Calvario para que muera, y crea en nosotros un espíritu nuevo, de acuerdo a la justicia y santidad de la verdad. Eso nos lo enseña Efesios 4:24. Así es que el Espíritu de Cristo que vino a nosotros por ser hechos hijos, y nuestro espíritu se hacen uno. Eso nos lo enseña Primera de Corintios 6:17. Así es que en nuestro interior está el Espíritu de Cristo y nuestro espíritu, creado en la justicia y santidad de la verdad. Y parte de las virtudes o del fruto del Espíritu que está en nosotros, por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, es importante recordar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Cuando hablamos del Espíritu de Cristo, hablamos del Espíritu Santo, hablamos del Espíritu de verdad, hablamos del Consolador que Jesús prometió, hablamos del Espíritu de justicia, del Espíritu de gracia. Así es que el fruto del Espíritu que mora en nosotros es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. De tal manera que cuando Dios causó que a través de la fe de Jesús nosotros seamos justificados, hay una poderosa acción que tiene que ver con la paz. Porque entonces Dios se involucró al enviar a su Hijo, Dios se involucró al darnos la fe, Dios se involucró al atraernos a Él, Dios se involucró al permitirnos creer en Jesús y en su obra terminada. Y entonces hizo la paz para con nosotros. Y por eso la paz es muy importante, porque no solo porque el Señor Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, pero tiene que ver con todo este beneficio, este diseño, esta obra gloriosa de Dios el Padre a través de Jesús, su muerte y sepultura y resurrección, pero a través de la fe de Jesús. Y no solo eso, sino que la manifiesta con el fruto del Espíritu que ya mora en nosotros. Pero entonces es estar en acuerdo con Dios, es estar en unidad con Dios y en acuerdo con Dios, aún en cualquier lugar en donde nos encontremos, que la paz manifiesta su gloria y su poder. Esto es tan interesante, pero tan importante, es vital, porque cuando nosotros, ante la adversidad, ante las circunstancias, echamos mano de la paz que ya nos fue dada, entonces nosotros vamos a poder estar en quietud en nuestro interior. Entonces vamos a poder saber que Dios está con nosotros. ¿Y quién podrá estar con nosotros? Entonces vamos a poder saber que Dios que está con nosotros, que el Espíritu de Cristo que mora en nosotros, que el poder de Dios que mora en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Así es que vayamos a hacer un viaje en la Escritura para poder entender lo que tiene que ver con la paz, este fruto del Espíritu, pero esta condición, esta virtud, esta bendición tan gloriosa y tan grande que Dios ya nos otorgó en Cristo Jesús. La pérdida de la paz tiene que ver con perder de vista el acuerdo que Dios ya tuvo con nosotros. Mire, Dios es un Dios fiel. Y decimos, Dios es fiel. Dios es fiel a su promesa. Dios es fiel a lo que ya dijo. De hecho, es importante que usted recuerde que Dios estableció leyes naturales, leyes espirituales. Por ejemplo, las leyes naturales las conocemos. La ley de la gravedad, la ley, digamos, de la siembra y la cosecha,
lo que tiene que ver con la electricidad, lo que tiene que ver con el movimiento, lo que tiene que ver con la vida. Pero también hay leyes espirituales, y la que rige ahora en todos los creyentes nacidos de nuevo, todos aquellos que confiesan y que creen en Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta, se rigen bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Romanos 8 dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder, del pecado y de la muerte. Pero cuando Dios permanece fiel, pero cuando Dios está presente, porque si Él envió su Espíritu a nosotros, Él nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Pero si Dios envió el Espíritu a nosotros por amor, nunca dejará de amarnos. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Y que si Él armonizó, diseñó este plan redentor para estar en paz con nosotros, para estar en acuerdo con nosotros, no se trata de nuestra manera de pensar para estar de acuerdo, sino se trata de lo que Él diseñó y de la palabra que Él habló. Recuerde que todo se mueve por palabras. Dios creó todo con palabras, y Hebreos capítulo 1 nos dice que Jesús aún ahora sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Así es que si Él habló su palabra de tal manera que Él nos entregaría la paz a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, y a través de que nosotros viniéramos a Él por la fe, entonces su paz tiene que ver con el acuerdo de Él en armonía con sus pensamientos, con su diseño, con sus deseos, con su corazón, con sus virtudes, con sus promesas, con sus regalos, con su galardón. Esa es la base de la paz, del acuerdo que Dios hizo con nosotros, es Cristo Jesús y sus riquezas en gloria. Y las riquezas en gloria tiene que ver con toda la promesa, sea desde la salvación, desde la eternidad, desde la oportunidad de tener compañerismo, comunión, una relación personal con Cristo, su palabra, su Espíritu Santo, su nombre, hasta todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Pero cuando nosotros perdemos de vista esto, por la incredulidad, por abrir nuestros oídos a otros sistemas de pensamiento, entonces nosotros podemos olvidar o perder de vista o tener memoria del acuerdo que Dios ya hizo con nosotros a nuestro favor. No es un acuerdo que Dios hizo para que nosotros cumplamos como Él exigiéndonos. No, su acuerdo es en la abundancia de su gracia y en el regalo de la justicia de Jesús. Es decir, su acuerdo provee. Así que cuando nosotros perdemos de vista este acuerdo, entonces nosotros podemos permitir que la paz no se ejercite, no se desarrolle, no se manifieste en nuestras vidas. Y entonces, ¿qué va a venir? Temor, preocupación, incredulidad, pánico, desorden, caos. Por eso la paz es esencial. Porque cuando yo sé que Dios me ama y manifestó en una máxima y gloriosa expresión su amor a través de enviar a su Hijo Jesús para que muriera por mí y entregara su vida en mi lugar, y yo puedo entender este profundo amor de Dios. Seguramente no lo voy a entender en plenitud, pero puedo entender que Dios me ama porque la Biblia lo dice así, porque Jesús murió por mí y porque Jesús envió su Espíritu Santo. Y también el fruto del Espíritu, una de las características del fruto es amor. Y de hecho, dice la Escritura en Romanos 5:5 que Dios envió Dios depositó, Dios vertió el amor, su amor en mi corazón por el Espíritu Santo que me fue dado. Así es que cuando yo entiendo que Dios me ama y yo sé que Dios es fiel a ese acuerdo que Él hizo sellado, Dios hizo ese acuerdo y hubo derramamiento de sangre, la misma sangre de Jesús, y ese acuerdo quedó sellado por el Espíritu Santo.
que nos fue dado. La Escritura nos dice en Efesios capítulo 1 y capítulo 2 inclusive, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nuestra nueva creación tiene que ver con nuestro nuevo espíritu y el Espíritu de Cristo. Ahora, no solo está nuestro espíritu y el Espíritu de Cristo siendo uno, sino que también está nuestra mente y nuestro corazón, y también está nuestro cuerpo y nuestras acciones, nuestra personalidad, cómo nos movemos, a través de qué nos movemos y qué hacemos. Entonces, cuando pierdo de vista esto, la parte de mi alma que tiene que ver con mi mente y mi corazón van a estar ausentes de paz. Y entonces viene afán, viene temor, viene pánico,